Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y una vez más el Señor los bendiga. En muchas ocasiones, todos nosotros los cristianos somos atacados con temores de perder la salvación y vernos expuestos a la ira divina de Dios por haber pecado contra Él. En esos momentos quisiéramos decirle a la duda: vete de acá porque no tienes parte en nuestro cristianismo. Pero no es tan fácil, pues el testimonio o nuestra misma conciencia, por decirlo de esta forma, está ahí martillando que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Ahora, en esta tarde, amados míos, yo quiero ayudarles y quiero traer seguridad a sus corazones. Quiero traer consuelo, esperanza, para que cada uno de nosotros entendamos mejor a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que Él es un Dios justo, fiel, sin mencionar sus muchísimos otros atributos. Si nosotros podemos entender a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, podemos descansar seguros. Podemos alabarle con mayor solicitud, con mayor prontitud y hacerlo con alegría y con gozo. En el contexto de nuestros versículos base, o de nuestro verso base, que es el verso 10, y su contexto, los versículos 4 al 6 y versículo 8, nosotros encontramos una advertencia contra la apostasía y su terrible fin. Debemos de comprender, hermanos amados, que ser apóstata es algo terrible. Y cada uno de nosotros no debería de exponerse al ser una persona apóstata. Si usted tiene tiempo en su hogar, debería de leer esos versículos para que usted contemple que el jugar a ser cristiano no es algo a lo que usted debería de jugar. Si usted no ha decidido y está claudicando entre dos pensamientos, usted está en rebelión y en rebeldía contra Dios. En esa porción, en ese contexto, versículos 4, 6 y versículo 8, ahí encontramos maldición para aquellos que no son verdaderos cristianos. Aquellos que son contados entre los cristianos y se identifican con cristianos. Aquellos que, según dice esos versículos, fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero, cuando hay un pero en su cristianismo, hay un problema serio. Cada uno de nosotros debemos de enfocarnos en que no haya un pero en nuestro cristianismo. Para esas personas que son identificadas en ese versículo 4 al 6, hay una maldición severa, terrible. Un día el Señor va a descubrir su verdadera naturaleza. Y aunque aquí sean bienaventurados por los hombres, por el Señor no lo serán. Ahora bien, en el versículo 9, nosotros pasamos de la advertencia, pasamos de la amonestación al ánimo, al consuelo, a la esperanza de los cristianos, para que así de esta forma no tengamos un entendimiento incorrecto de quién es nuestro Dios,
para que de esta forma no seamos perezosos en nuestra cristiandad, para que de esta forma no seamos desobedientes. ¿Y qué es lo que dice el versículo 9? Dice ese versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Por un lado, el apóstol habla de la maldición para aquellos que no son verdaderos cristianos. Pero por otro lado, el evangelio habla de esas cosas mejores para los verdaderos cristianos. Como lo he venido diciendo anteriormente, cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que somos verdaderos cristianos. No mañana, no pasado, debemos de asegurarnos hoy que somos verdaderos cristianos. No somos dueños del día de mañana. No somos dueños del siguiente día, ni de pasado mañana, ni del siguiente mes, ni del siguiente año. Tenemos este día, y este día en este momento nos pertenece. A pesar de que este día nos pertenece, este es un buen día. ¿Por qué? Porque este es el día de salvación, este es el día que el Señor ha hecho para que ustedes que están escuchando este evangelio puedan asegurarse que en verdad están en el Señor. Porque si ustedes se pueden asegurar y si en verdad la Biblia los puede aprobar, a ustedes les pertenecen las cosas mejores de las que está hablando aquí el apóstol en esta epístola de los Hebreos, en ese capítulo 6, verso 10. Pero si ustedes no son verdaderos cristianos, las amenazas, el castigo, la maldición, la ira del Señor, la furia y el furor del Santo es la parte de aquellos que son infieles. No es tiempo para jugar. Ahora, como lo he venido diciendo anteriormente, el apóstol hizo un gran cambio del contexto de los versículos 4 al 6 al 10 al 9. Habló de esa maldición y luego habló de cosas mejores para los verdaderos cristianos. Y él dijo, estamos persuadidos de cosas mejores en cuanto a vosotros. ¿Cómo? Él estaba persuadido. ¿A qué se refiere con estar persuadido? Él estaba convencido de que los santos a quienes se les había escrito esta epístola, a ellos no les pertenecía la maldición, sino que a ellos les pertenecían las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Sin lugar a dudas, en esta tarde es menester entender cuáles eran esas características que habían llevado al escritor a que él estuviera persuadido, a que él estuviera convencido, a que él estuviera seguro de tal cosa que a las personas que les estaba escribiendo, a ellos les pertenecían las cosas mejores y la salvación y no la maldición. Esto es un tema fundamental para nosotros en esta tarde. Porque nosotros estamos interesados en esta tarde de saber si a nosotros nos pertenecen esas cosas mejores que son de la salvación o que a nosotros nos pertenecen la salvación. Por ejemplo, miramos tantas iglesias apóstatas llenas de personas y ellos van camino al cielo. Ellos hablan de Dios tanto, pero su vida no aprueba lo que ellos hacen. Podemos hablar mucho de Dios y podemos estar mucho en la iglesia y podemos hacer grandes cosas, pero eso no nos sirve de nada si en verdad no somos verdaderos cristianos. Ahora, permítanme darle dos formas de cómo vamos a estar caminando seguros en nuestra salvación. ¿Cómo nosotros vamos a saber sin lugar a duda que a nosotros nos pertenecen las cosas mejores? Las cuestiones en cuanto a la salvación
Si nosotros nos podemos identificar con ese grupo bienaventurado y bendito, de nosotros no son las advertencias ni la maldición. Observe lo que dice nuestro versículo base para esta tarde, el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiero que pare ahí. Lo primero a lo cual quiero llamar su atención es lo que el escritor escribió, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Quiero que entiendan primeramente lo que el escritor quería que sus lectores en esta epístola a los hebreos, estos hebreos a los cuales él les había escrito, entendieran. Él está recordándoles un principio fundamental y una verdad que mana desde el principio de la escritura hasta el final. Desde el primer libro de Génesis hasta el último libro del Apocalipsis. Va a encontrar este principio, va a encontrar esta verdad. Dios es justo. El Dios Trino es justo, hermanos míos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, Moisés escribe: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Quiero que entiendan ustedes, los que me escuchan, si ustedes son verdaderos cristianos y aman al Señor con todo su corazón y viven para Él, ustedes pueden descansar en esta roca. En Él no hay iniquidad alguna. Su obra es perfecta y todos sus caminos son rectos. Él es el Dios de la verdad. Él es justo y Él es recto. Si usted es un verdadero cristiano, Él nunca le va a abandonar. A veces nosotros los cristianos ponemos despropósito alguno en Dios. Esto no es extraño. Israel lo hizo. Creemos que Dios se comporte de acuerdo a nuestras actitudes caídas y pecaminosas y rebeldes. Queremos que Dios se conforme de tal forma que Dios no vea en nosotros la maldad y no castigue la maldad. Si Dios habla de castigo, si Dios habla de ira, si Dios habla del infierno, si habla de la condenación, empezamos a pensar en nuestra mente y en nuestro corazón que algo está incorrecto con Dios. Israel en el destierro en Babilonia, según observamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 25 al 29 y capítulo 33, versículo 17 al 20, Israel dijo que los caminos del Señor no eran rectos. ¿Y qué dice el Señor? ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? Antes, más bien vuestros caminos no son rectos, dijo el Señor. Oh, hermanos amados, si ustedes creen que si nosotros jugamos a ser cristianos y somos falsos cristianos, cristianos impíos, cristianos malvados, personas apóstatas, y que todo va a estar bien y que si Dios hace algo en contra de nosotros, es que hay algo incorrecto en Dios. Dios dice, con que no son rectos mis caminos, vuestros caminos son los que no son rectos. Israel encontró despropósito en un Dios santo,
en el Dios del cual Moisés dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas vivan en esta hora desobedeciendo al Señor? Siendo malignos, siendo rebeldes. Escuchan el evangelio una, otra y otra vez. Y nunca ven un cambio en ellos. Y al fin y al cabo, ellos esperan que todo va a salir bien. Y si se les habla de la condenación, si se les habla del castigo, no les gusta el evangelio. Ese Dios es muy duro, he escuchado mucho. Es un Dios tan drástico, tan severo, que da miedo. Este es el único Dios, déjenme decirles. No hay otro. Y todos sus caminos son rectos. Cuídense, los que me escuchan, de decir que los caminos del Señor no son rectos. Mis caminos son rectos, dijo el Señor. Por tanto, arrepiéntete, oh casa de Israel. Si el justo deja su buen camino, dijo en esos versículos en Ezequiel, va a morir por la impiedad que haga. Y si el impío deja su mal camino y hace lo que es recto, va a vivir por su rectitud. Eso es justicia, hermanos míos. Eso es verdadera justicia. Las Escrituras nos dejan claro que Dios es recto y es justo. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 13, nosotros leemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre permanece fiel, hermanos míos. Pero en el versículo anterior, que es el versículo 12, leemos, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Entiendan esto? Si despreciamos al Señor en esta vida, Él nos va a despreciar delante de los ángeles santos y escogidos de su Padre. No pretendamos que aquel día seamos reconocidos entre los santos y seamos vivificados si aquí no le honramos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto por muchísimas ocasiones? ¿Y qué ha producido esa palabra? Nada. Satanás los ha engañado, déjenme decirles. Eso es triste. Eso es triste. Porque en esta tarde los estoy exponiendo a un Dios santo. Al único Dios santo, justo y recto, en el cual no hay tiempo de mudación, no hay variación en Él. Él no es inconstante, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Él no cambia. Que no nos engañe Satanás. Espero que hayan entendido esta gran verdad. Porque Dios no es injusto. Él siempre es justo. Pero el escritor sigue diciendo, para olvidar vuestra obra. ¿A qué se refiere? El cristianismo verdadero, genuino, santo, ortodoxo y sano entiende que nosotros no somos salvos por obra.
Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Qué está diciendo el apóstol al decir, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra? Esa es una expresión amplia, según observo, de lo que el escritor está estableciendo. Hay dos sentidos primarios que mandan ahí. Dos sentidos fundamentales en el cristianismo. Y yo le voy a ayudar con eso. Permítame decirle a qué me refiero. Primero, la obra que el Señor no va a olvidar. La obra principal por sobre todas las obras en el cristianismo. Quiero que me acompañe a Juan al capítulo 6, versículo 27. Dice Juan en el capítulo 6, versículo 27 al 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren, hermanos, la primera obra que el Señor buscará en cada persona cristiana es una fe genuina, una fe correcta, una fe verdadera en su Hijo Jesucristo. Esa es la obra más grande que va a ser encontrada en nosotros los cristianos. Si esa obra no es encontrada en nosotros, ninguna otra obra tiene validez. Ninguna otra obra tiene validez. Así es que cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que en verdad tenemos una fe genuina. El pueblo de Israel en esos versículos estaba dispuesto a preguntar, ¿qué obra? Ellos les habían enseñado que la salvación era por obras. El cristianismo no enseña que la salvación es por obra. La salvación es por gracia. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo y punto. Si nuestra fe es verdadera en el Hijo de Dios, podemos estar seguros de que no vamos a fallar. Eso me gusta, eso me agrada. Me llena de gozo. Dice Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros hemos creído en verdad en Jesucristo y hemos creído que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que por medio de su sacrificio vicario y sustitutorio tenemos redención, tenemos perdón y tenemos entrada al cielo y vivimos de acuerdo a esta fe, vamos a tener victoria sobre el mundo. Es que la Biblia no enseña un cristianismo que se postra delante del mundo. Es ahí donde debemos de entender, hermanos amados, que los verdaderos cristianos no se conforman al mundo. El mundo va perdiendo su interés en nosotros, los verdaderos cristianos. Entre más comunión tenemos con el Señor, más anhelamos estar con Él. Hay cristianos que no anhelan tanto estar con el Señor. La verdad es que nunca van a la fuente. Y de hecho, difícilmente podrían ser verdaderos cristianos. Eso es terrible, pero así es. Hay cristianos que pueden vivir toda su vida en pecado. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. No enseña esto la Biblia. El pecado no es la regla en nuestra vida. No significa que los cristianos no pecamos.
Pecamos y lo hacemos mucho, pero no porque queremos. Si hay un pecado visible en nuestras vidas, nos apartamos de él, huimos de él. Solo en el verdadero cristiano que aborrece ese verdadero pecado y ese aborrecimiento lo lleva a huir del pecado. No es que aborrecemos el pecado y vivimos todos los días con el pecado. Eso no es aborrecimiento. ¿Cómo sabemos que nuestra fe es verdadera? Observe lo que dice en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan y en el versículo 66 al 70. Cuando vinieron discípulos, ahí en ese versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Habían discípulos del Señor que claudicaron, fueron apóstatas, se fueron por la enseñanza de nuestro Señor. Discípulos del Señor que claudicaron ante su enseñanza, se hicieron apóstatas, hermanos míos. ¿De cuántos de estos mismos discípulos las iglesias no están llenas? Ahí están, recibiendo la enseñanza fin de semana tras fin de semana. Y se vuelven atrás porque no les agrada la enseñanza del Señor. El Señor dijo que era el pan de vida y que ellos debían de comer su carne y su sangre la debían de tomar. Y ellos dijeron, dura es esta palabra. Y se fueron. ¿A cuántos el Señor no les dice cada fin de semana? Deja ese pecado, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira, deja este mundo, deja la maledicencia, deja la lujuria, deja la lascivia, deja todo lo que es pecado. Y ellos dicen, no puedo, no quiero. Esta semana hablaba con un joven y me dijo, cuando le expuse el evangelio, le expuse todo el consejo. Satanás había engañado a este joven, que para él no había arrepentimiento, porque había habido en él un intento de suicidio. Y él dijo, quien tuvo un intento de suicidio no tiene jamás perdón. Le expuse con la escritura que él estaba equivocado, que Satanás lo había engañado. Y dijo, bueno, no había pensado en estas cosas. No sabía esto. Lo terrible es que es un joven que había estado estudiando para pastor en un ministerio, en un seminario. Le dije al joven, ¿quieres aceptar a Cristo? Él dijo, no quiero cambiar lo que soy. Estoy feliz así. Yo sé que voy a ser una persona diferente si acepto a Cristo. Claro que vas a ser una persona diferente, vas a ser una mejor persona. ¿Sabes tú que la escritura en este momento dice de que tú eres un hijo de ira, un hijo de perdición, porque desprecias a Cristo, porque haces todo lo que Dios manda que no hagas, porque estás en contra de su voluntad? ¿Sabes que la Biblia dice que vas para el infierno? Sí, yo sé, dijo él. Pero no quiero cambiar quién soy, estoy feliz con lo que yo soy. Hay miles de personas así en esta hora. Millones de personas así. Incluso en esta iglesia pueden haber personas así. No quieren cambiar. Oh, hermanos amados. Este cambio del cual le estoy hablando en esta hora no es para mal, es para bien. Es el único cambio que toda persona debe de buscar. Es que este cambio es para vida.
Observe ese verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, apostataron. Eso es lo que está diciendo. Fueron apóstatas. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se van a ir? Dice él. ¿Ustedes también van a apostatar? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que pare ahí por un momento. ¿Usted quiere saber si tiene una fe verdadera? ¿Hay en usted ese sentir que hubo en el apóstol Pedro? Cuando los demás apostataron, él dijo: nosotros no vamos a apostatar. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dijo. Él está diciendo: no hay nadie como tú. Es como escuchar a la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Mi amado es señalado entre 10,000. No hay uno como mi amado. Las hijas de Jerusalén dijeron: ¿qué tiene tu amado que no tenga otro amado? Oh, ella replicó más que inmediatamente. Y si la Sulamita es una referencia a la verdadera iglesia, hermanos amados. Si es usted la verdadera iglesia, usted va a replicar como replicó la Sulamita. ¿Qué tiene mi amado que no tenga otro? Él es señalado entre 10,000. Y la Sulamita expuso lo hermoso de su amado, lo hermoso de Cristo. Cristo les está diciendo en esta hora: dejen el pecado. Si usted no puede dejarlo en esta hora, es simple y sencillamente es porque no hay el sentir del apóstol Pedro en usted. Usted no podría decir las palabras que él dijo: ¿a quién iremos? Usted no podría decir las palabras de la Sulamita: él es señalado entre 10,000. No, para usted el pecado es su amor de su vida. Eso es terrible. Dios tenga misericordia de ustedes. Pero la está teniendo en esta hora. Hay que esta palabra llegue a sus oídos, a su corazón. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El tiempo es corto. En cualquier momento volamos. Y en verdad vamos a volar en cualquier momento. El apóstol Pedro no solamente dijo: ¿a quién iremos? Él dijo: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben ustedes de que en ningún otro usted va a encontrar palabras de vida eterna más que en Cristo? ¿Sabe usted que en ningún otro usted va a encontrar salvación más que en Cristo? ¿Sabe usted que en ningún otro usted va a encontrar un amor santo más que en Jesucristo? Un cuidado compasivo, misericordioso que en Jesucristo. ¿Cómo las personas pueden despreciar esta gracia? ¿Cómo? El apóstol Pedro dijo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos no solo habían creído, conocían. Por esa relación personal que tenían con Él. La primera obra que el Señor va a buscar en ustedes es si tienen una fe genuina. Esa fe genuina los va a llevar a dejar el pecado.
porque no hay nadie como Cristo. Él es contado entre 10,000. ¿A quién iremos?, dirán ustedes. Cristo dice: ¿el pecado o yo? Yo no sé cuál es tu pecado. Tú lo sabes. Pero como dice John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, la fiesta de la vanidad dura todo el año. En esta se venden deleites, se venden rameras, se venden esposas, esposos, hijos, hijas, robos, malignidades, depravaciones, lujurias, envidias, disensiones, todo tipo de maldad. En ellas se vende. Yo no sé cuál es tu pecado. Pero si tu fe es genuina, no lo vas a comprar. Lo vas a dejar. Si el bendito vive en ti, Él te va a fortalecer para que te sacudas ese pecado y lo dejes hoy y no mañana. Porque sabes que para ser contado entre los que tienen vida, no puede haber pecado en ti. No puede haber amor a la maldad, amor al pecado. Hay un segundo sentido fundamental sobre las obras que el Señor no va a olvidar. Pero el primero que observamos fue una fe genuina en el Señor, que nos lleva a aborrecer este mundo y el pecado. Lo segundo son las obras de una nueva creación. Dice Efesios en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los verdaderos cristianos tienen buenas obras. Pero los verdaderos cristianos no son salvos en base a esas obras. Los verdaderos cristianos son salvos por la fe en Jesucristo. Esas buenas obras certifican la fe en Jesucristo. Eso es lo que hacen las buenas obras. Y esas buenas obras vienen porque ahora somos nueva creación. Porque ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago en el capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En los versículos 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago sigue diciendo en el verso 26: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oh, hermanos míos, imaginémonos una fe en nuestro cristianismo que nunca da un motivo para que las demás personas glorifiquen a Dios en nuestra vida. Esa fue una fe muerta. Imaginémonos una fe que nunca nos lleva a aborrecer y dejar el pecado por amor a Cristo. Esa es una fe muerta. Imaginémonos una fe que nunca nos conforma a esas obras para las cuales el verdadero cristiano, que es nueva creación en Cristo, ha sido destinado. Esa es una fe muerta. Y debemos de comprender que la primera obra que el Señor buscará en los que son salvos es si ellos tienen una fe genuina en Jesucristo. El escritor del libro de los Hebreos, después de que habla, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, vuestra obra, sigue diciendo, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Quiero que pare ahí. Este trabajo de amor hacia Dios tiene que ser entendido
en dos diferentes sentidos. Permítame de explicarle lo que le quiero decir. Primero, amar a Dios es obedecerle. Y obedecerle es hacerlo con corazón gozoso y pronto. Nunca con un corazón murmurador. Primera de Juan en el capítulo 5 y versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si hay un trabajo de amor en nosotros hacia el nombre del Dios Trino, hay obediencia. Y esa obediencia es con gozo. Y esa obediencia es con un corazón pronto. Y con un corazón que no murmura de su voluntad. ¿Es así el trabajo que nosotros estamos mostrando? Ese es el trabajo que Dios nunca va a olvidar, porque Él no es injusto. Ahora bien, el amor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo no solamente consiste en ser obedientes, sino también en que la palabra del Señor tiene que morar en nosotros abundantemente. En ese Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 21, la Escritura dice, el que tiene mis mandamientos, ahí está morando la palabra del Señor. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra del Señor tiene que morar en nosotros abundantemente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, Moisés escribe en el versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, hermanos míos, esta es la obra que el Señor pide de nosotros. En esto consiste el verdadero trabajo hacia el Señor. Temor reverente. Tener reverencia del Santo. Ser obedientes a Él. Una obediencia que emana del amor. Y un servicio que está precedido por el amor. Nosotros entendemos eso. Servimos a nuestros seres amados porque les amamos. Si es un esposo a un esposo, si es una esposa a una esposa, si son los hijos a nuestros hijos, porque les amamos. Es un servicio que emana del amor, del temor y de la obediencia a Dios. Ese es el trabajo que el Señor quiere de los verdaderos cristianos. Ahora, permítame hablarle de ese trabajo de amor en su segundo sentido. Hemos entendido que ese trabajo de amor que el Señor no va a olvidar es el trabajo de amor hacia su nombre. Pero también el apóstol dijo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El amor a Dios y a su santo Hijo Jesucristo se manifiesta en el amor y el servicio a los hijos de Dios.
un amor a Dios menos que esto, no puede ser constituido un verdadero amor a Dios en absoluto. En el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan nosotros leemos: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay personas que manifiestan que aman al Señor, que sirven al Señor, pero no están dispuestos a amar a sus hermanos aquí en la tierra o a servir a sus hermanos aquí en la tierra. Eso no es un verdadero amor cristiano. El pueblo cristiano en muchas ocasiones se excusa para no ayudar a los santos en situaciones de penuria y de necesidad. Pero nuestro amor no puede ser así. El verdadero amor cristiano es mayor que esto. En Segunda de los Corintios, en el capítulo 8 de Segunda de los Corintios, y en el versículo 1 al 9 nosotros leemos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que se les concediese el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiero que paren ahí. Ese verdadero amor a Dios nos lleva a entregarnos a Él primeramente y después a nuestros hermanos. Ese verdadero amor a Dios no ve un sacrificio servir a los santos, sino que lo ve como un privilegio, tal como lo dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pero en la iglesia ahora parece que el servicio a nuestros hermanos necesitados es un dolor de cabeza. Es una desgracia ahora. Eso no ha sido el sentir cristiano. Los primeros dos versículos, el 2 y el 3, nos dicen de que las iglesias, aquí las iglesias de Macedonia no eran iglesias ricas, eran iglesias pobres, pero que de su pobreza ellos abundaron en dones de riquezas para sus hermanos necesitados. Pablo no mandaba hacer esto para que unos tuvieran holguras y los otros estrechez. Debemos de asegurarnos, hermanos amados, que nuestro amor es genuino. Ese amor genuino a Dios nos lleva a amar a nuestros hermanos con todo el corazón. Muchas personas hablan de amor en los púlpitos. Y yo he escuchado predicadores que hablan bonito y hasta con amor. Pero cuando se bajan de esos púlpitos, no hay nada de eso. Nada en lo absoluto.
Eso no es un verdadero amor cristiano. Así es de que debemos asegurarnos, hermanos amados, que cada uno de nosotros tenemos esas obras que Dios no va a olvidar. Esa fe genuina, esas nuevas obras o esas obras de la nueva creación en cada uno de nosotros. Ese trabajo de amor al nombre de Dios y a los santos. Para terminar, observe lo que dice Hebreos en el capítulo 6 y verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la certeza de la esperanza. La solicitud que se menciona en ese verso 10. Esas obras que Dios no va a olvidar. Y ese trabajo de amor a su nombre y a los santos. El escritor nos dice de que Él desea que cada uno de nosotros que estamos escuchando esta palabra en esta hora, mostremos esa solicitud de la cual ha hablado en ese verso 10. Para que tengamos esa certeza de la esperanza. Para que estemos segurísimos en que en verdad somos los salvos. Dice el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La advertencia es para que no durmamos, para que no seamos perezosos, para que no claudiquemos por causa de la desobediencia. Antes bien, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, la fe y la perseverancia heredan las promesas. No que seamos imitadores de los más rebeldes en la iglesia, o de los más bellacos, o de los que son mecha corta, que no se puede hablar con ellos porque explotan en ira. No, a ellos no los debemos de contemplar. Ellos son manchas en el cristianismo. Ellos son la desgracia del cristianismo y es así. Por muchas de estas personas el camino de la rectitud ha sido blasfemado. Asegurémonos que por nosotros no es blasfemado el camino de la rectitud. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación en esta tarde, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga. Gracias por la reverencia a la palabra. Amén y amén.